A la gente a veces le cuesta entender que los tiempos de antes no son como ahora. No había internet. Y si vamos un poco más al pasado, ni siquiera había televisión. No habían celulares, no había nada de esos sistemas sin los cuales nuestra vida no sería igual. La diversión en aquellos tiempos era distinta a la de ahora. Tienen que entender una cosa. Todos esos inventos, todos esos logros mediante la sabiduría de la humanidad por obra de la ciencia cambiaron al mundo. Por lo que cuando hablamos del pasado, no hay que ser muy filosóficos como para entender que nos referimos a un mundo muy distinto. Habitados por humanos obviamente sí, pero muy distinto. Es por eso que en las bodas de antaño, de 150 a 200 años en el pasado, las cosas que hacía la gente para divertirse durante la recepción eran distintas a las de ahora. No es necesario recalcar que no había música porque no tenían equipos de sonido y a menos que fuera la boda de una familiar pudiente no podías contratar a ninguna banda para que fueran a animar las cosas. Así que para celebrar las bodas, es momento de golgoreo. Una de las tradiciones antiguas era jugar a las escondidas. Pero como hoy día, incluso durante las festividades más sagradas o durante los momentos más sagrados ocurren desgracias. Las desgracias en sí mismas, que son muy amigas de la humanidad, también estaban presentes en aquel entonces. Esto es una historia real que sucedió hace mucho tiempo en Europa. Es importante recalcar que el novio y la novia se querían mucho. Pero lo que sucedió en verdad fue lo siguiente. Empezaron a jugar a las escondidas. Todos los invitados, que por lo general eran jóvenes, se animaron. Si bien esta no es una familia burguesa ni por el lado del novio ni por el lado de la novia, lograron contratar un buen lugar donde llevar a cabo esta ceremonia. Una casa muy grande, que por supuesto era ideal para realizar su juego. Así que era por supuesto el novio, como dicta la tradición, el encargado de buscar a todos los invitados que se habían escondido de él. Y así lo fue haciendo uno por uno y una por una. Pero había un pequeño problema. La novia, o sea su mujer, desde hacía menos de una hora no aparecía. Es difícil expresar los sentimientos del novio. Habría que ponerse en su lugar para ello. Primero rabia, luego preocupación. Rabia cuando creía que ella estaba jugando una broma muy pesada, y más en un día tan especial, porque no solo era a él, sino a los invitados también. Y el papelonazo en su propia familia. Con el papá de él, con la mamá de él, ¿por qué no aparecía? Pasaron 30 minutos. Los 30 minutos se convirtieron en 60 y así seguidamente hasta llegar a 3 horas, y entonces estaba todo el mundo buscándola. Incluso los empleados encargados de llevar las bandejas se habían puesto en esa tarea. Era bastante obvio lo que había pasado. Ella se fue. Decidió escaparse. Teorías, muy posiblemente hubo muchas. Tenía un amante. Se lo pensó mejor. No lo quería realmente. Y el pánico volvió a convertirse en odio, porque ¿cómo ella pudo hacer eso? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el último momento para escaparse? Para irse. Para fugarse. El novio se quedó con un corazón muy roto. Y se forzó a olvidarse de ella, habiendo dejado atrás, muy difícilmente, una grave cicatriz, no solamente por el despecho, sino también por la humillación. Qué pena que en esta historia real nunca se mencione lo que pasó varios años después. Si alguien se tomó la molestia de decírselo, porque no hay nada que lo mencione.
La enorme casa había sido comprada por una familia burguesa. Así que cuando ya todos se habían mudado, una de las tantas criadas que requería el edificio estaba haciendo limpieza y entonces con mucho esfuerzo logró abrir un baúl grande que se encontraba en los pisos de arriba. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la señora gritó con todas sus fuerzas. Y cuando el amo finalmente vino, no pudo creer el horror al ver a una mujer en posición fetal adentro, casi momificada. Era un cadáver horrible y por supuesto al abrir la tapa de este baúl, el hedor era asqueroso, era horrible. El hallazgo, a pesar de ser muy mórbido, no hubiera pasado a mayores realmente, pero ¿qué sucede? Este cadáver grotesco, con la piel marcada en los huesos, llevaba un traje de novia. Resulta que esta mujer se había quedado encerrada adentro por un fallo en el mecanismo de la cerradura de este baúl, el cual tuvieron que botar por respeto al cadáver. Pero a pesar de todo, nunca podrán olvidar las marcas de uñas en la tapa comba del mismo.